Ahí tenemos entonces el texto al que nos vamos a referir. Este libro fue publicado en el 98 en francés, posteriormente la traducción que empleamos es la del 99, y el texto ya tiene una edición de las conversaciones que fueron grabadas entre el neurocientífico Jean-Pierre Changeux y el filósofo Paul Ricoeur, y ellos revisaron pues la edición que hizo el profesor, bueno, se me olvida, y obviamente para poder enmarcar el capítulo que les sugerí de lectura y no hacerlo muy largo, pues voy a referirme en general a todo el marco del libro como tal y desde luego especialmente al trabajo. Ahí están los dos señores, Ricoeur, el que está a mano izquierda, y Changeux a mano derecha. Estos diálogos no son extraordinarios, hay otro muy famoso entre Karl Popper y John Eccles, pero también lo ha habido entre científicos y artistas o entre filósofos y artistas, y de alguna manera es algo que en cierto sentido es ejemplar. Por un lado, pues Paul Ricoeur, veremos ahora con más detalle, su filosofía se inscribe dentro de lo que él mismo denomina una nueva filosofía reflexiva, distinta a la que inauguró René Descartes, en donde en última instancia lo que quiere Ricoeur es recuperar al ser humano como un ser capaz de, su teoría del hombre capaz. ¿Capaz de qué? De sentir, de pensar, de actuar, de decidir desde luego y de narrar. Su obra pues se ha movido fundamentalmente desde la fenomenología a la hermenéutica y es una obra extensa de gran reconocimiento internacional. Él falleció en el 2005, nació en el 1913, mientras que Jean-Pierre Changeux sigue vivo, nació en 1936. Una obra muy importante, porque hay varias, es Sí mismo como otro, de 1990, y que fue una obra que leyó Changeux, y a partir de eso surgió un poco la voluntad de hacer un encuentro en torno a la problemática de la naturaleza y la norma, como se llamó el libro. Changeux, director del Centro Nacional de Bioética en Francia, de gran reconocimiento internacional por la aplicación de la biología molecular al sistema nervioso, especialmente los neurotransmisores. Ha sido autor de numerosos artículos científicos y libros, destacándose dos, como son El hombre neuronal, de 1983, y uno más reciente, El hombre de verdad, del 2002. El diálogo que ellos entablaron, científico y filósofo, pues es abierto, riguroso, constructivo, que busca fundamentalmente ver cómo desde nuestra condición natural podemos hablar de la dimensión del deber, cómo se construye la normatividad propia de la ética, cómo aparecen nuestras reglas, especialmente de orden moral, ético, y también piensan que se puede hacer desde un punto de vista político. El interrogante que los hace converger para establecer el diálogo es en qué medida los nuevos conocimientos sobre el cerebro que está arrojando la neurofisiología, la genética molecular, las ciencias cognitivas, la psicología experimental, exigen replantear las relaciones entre cerebro y pensamiento, entre lo factual y lo normativo. Ese es el interrogante fundamental. Y ambos se han comprometido a superar los enfoques tradicionales en donde se acusan mutuamente filósofos y científicos de reduccionismo o de positivismo o de fisicalismo o de fundamentalismo religioso, o incluso se simplifican las discusiones hablando de que los filósofos son espiritualistas y que los científicos defienden un monismo materialista. Entonces ellos quieren no caer en esa forma de calificación de sus posiciones mutuas, sino dejarlas de lado en lo posible y no hacer uso de esos porque se generaría mucha mayor confusión.
Ambos consideran que podrían hacer un tercer tipo de discurso que integre el naturalismo científico de Changé, que él quiere desarrollar incluso hasta la propuesta de un universalismo jurídico, y por otro lado, desde la perspectiva del filósofo y fenomenólogo, hasta qué punto la sabiduría práctica del hombre capaz permite armonizar en su propuesta los conocimientos más recientes en torno al cerebro humano. Anticipando un poco el final, pues este es un diálogo muy ejemplar, de gran altura, y además que cuidadosamente fue revisado por ellos para la edición en el libro, y en ese sentido es ejemplar en los argumentos, en la manera como existencialmente cada autor está vinculado con su historia, con sus proyectos, pero también es un texto lleno de cosas no dichas, de palincestos, de malentendidos, que de todas maneras exige que nosotros también nos planteemos los interrogantes y reflexionemos, porque es esa reflexión la que poco a poco permite no solo aprobar, sino transformar el mundo. Por eso el título, Lo que nos hace pensar, también es importante. Pero por otro lado el resultado es desconcertante. El tal tercer discurso que pretende hacerse, que fuera una especie de simbiosis o armonía entre la perspectiva neurocientífica y la perspectiva fenomenológica, existencial, hermenéutica, pues no se va a consagrar de ninguna manera. No vamos a obtener ese tercer producto, pero de su distancia crítica sí vamos probablemente a pensar muchas cosas. Y a su vez pues es benéfico porque prácticamente no es una cancelación de ninguna vía. No hay una propuesta explícita de que el filósofo diga que el camino científico es completamente improductivo, y de la misma manera, con mucho respeto y modestia también, Changé declara que admite ciertos aspectos de la filosofía, pero que incluso desde su dimensión neurobiológica, pues eso le deja mucho que pensar las reflexiones de Riquet. La obra está organizada en 7 capítulos, no sé cuánto se lea eso, y vamos a referirnos a todos ellos en mi intervención y de una manera sintética. El primer punto son las tesis iniciales de los 12 interlocutores, ver cuáles son los tipos de discurso que manejan y cómo ambos están inquietos por la posibilidad de un tercer discurso. Hemos dicho que Riquet se inscribe en ese tipo de reflexión filosófica que se denomina fenomenología, que entre otras involucra una autorreflexión, qué pensamos nosotros de nosotros mismos, cómo somos nosotros mismos a nivel individual y colectivo, pero también una contextura descriptiva de cómo se da nuestra vida en nuestra experiencia corriente e integral. El mundo de la vida para la fenomenología es punto de partida y punto de llegada, y también la exigencia de interpretación define también el proyecto fenomenológico de Riquet. Y la interpretación en un asunto disciplinar, exigente, riguroso, que no podemos relegar simplemente a lo que cada quien piense subjetivamente, no. La interpretación o la disciplina hermenéutica es una disciplina exigente que, entre otras, pone en escena lo que es nuestra precomprensión, nuestros prejuicios, a su vez la voluntad de relacionar, bien sea en los textos o en una obra de arte o en la historia humana misma, en las acciones humanas, implica tratar de vincular el todo con las partes y las partes con el todo, a lo cual se ha denominado un círculo hermenéutico, que no es un círculo vicioso, sino un círculo virtuoso. Y por otro lado, la reflexión hermenéutica también accede a cierto tipo de explicaciones. Por lo menos Riquet ha sido un defensor de que ya no es hora de seguir confrontando explicación con comprensión, como se hizo en el siglo XIX.
sino que la interpretación necesita también justificarse, respaldarse, dar razones de por qué, y a eso lo denomina en general explicación en el contexto hermenéutico. Y otro elemento que ha contenido la hermenéutica siempre es la dimensión de la aplicación, que eso está tanto en la hermenéutica jurídica como en la hermenéutica de los textos sagrados, y es qué nos dicen los textos a nosotros, qué decimos nosotros de los textos, qué pasa cuando el lector o el espectador ve la obra, porque eso tiene un efecto en él y él también puede dar su punto de vista acerca del evento en el cual ha participado. Esa noción de aplicación también tiene su exigencia, y el trabajo hermenéutico entonces es un asunto muy disciplinario en el trabajo de la filosofía, no es simplemente la opinión subjetiva y el capricho de cada quien. En este esquema fenomenológico, las acciones y los valores vitales dan sentido al comportamiento humano. Es algo que otro científico y filósofo como fue Georges Canguilhem ha defendido, e instauran una normatividad distinta a la de las leyes físicas. Ahí habría un argumento a favor del planteamiento fenomenológico, pero también Bachelard, en la formación del espíritu científico, había dicho que tenemos una capacidad inventiva distinta a la de la ciencia, comparable a la de la creación poética, y en ese sentido, en cierta medida, no reductible, pero sí concomitante, por decirlo así, con lo que acontece en nuestras células en términos de relaciones cerebrales. El discurso de Changé cruza varias investigaciones que él ha hecho. Una muy decisiva es las investigaciones fisicoquímicas de las proteínas alostéricas. Estas proteínas, hasta donde entiendo, no soy experto en esa disciplina, son las que introducen una flexibilidad en la vida celular, tienen el papel de conmutadores entre las funciones de la célula y su adaptación a las condiciones del entorno. En ese sentido, son células que ayudan mucho en la configuración de los neurotransmisores, en donde en el seno de la envoltura genética propia de la especie, por ensayos y errores, por variación y por selección, estas células dan lugar a instalaciones sucesivas y a ensamblajes de impresiones denominadas epigenéticas, y crean nexos orgánicos con el entorno físico, social y cultural. En ese sentido, estas células posibilitan una interfaz entre las ciencias del hombre y la sociedad. Pero Changé reconoce que ha estudiado también las investigaciones computacionales sobre la organización funcional del cerebro, en donde se imaginan estructuras neuronales, pero también disciplinas en las que se dan especulaciones propias de las ciencias cognitivas, en el sentido de hasta dónde va el alcance de estas funciones de los neurotransmisores y de las proteínas y de esas interfaces entre lo que llamaríamos el desarrollo epigenético de nuestro cerebro. Pero también Changé ha sido un lector de Spinoza, especialmente de la ética, y él considera que, como dice Spinoza, las acciones y los apetitos de los hombres van a ser tratados como si se tratara de líneas y de planos y de sólidos, en el prefacio de la tercera parte de la ética demostrada según el orden geométrico. Y está interesado en saber si el hombre neuronal puede ser un sujeto moral o no. Y esa es la perspectiva de Changé. Riquet considera que están partiendo desde perspectivas heterogéneas, no derivables una de la otra. Reconoce que hay un discurso que habla de conexiones neuronales y lo considera muy legítimo en su campo, pero que existe otro discurso que se refiere más al conocimiento, a la acción, al sentimiento, a los motivos, a las intenciones, a los valores, a la experiencia espontánea e integral del ser humano, y que muchas veces tanto filósofos como científicos procedemos haciendo amalgamas semánticas, ¿sí?, que dan lugar a expresiones tales como el cerebro piensa, que él considera una expresión problemática. Yo añadiría también el título de la obra del doctor Ginás, El cerebro es el yo,
también podría caber dentro de esta amalgama semántica. Y eso introduce un dualismo semántico para Ricoeur. Dualismo semántico, no un dualismo ontológico. ¿Bien? Porque Ricoeur considera que no se puede pasar de lo mental vivido tan fácilmente a un discurso corporal, neurofisiológico, y tampoco de manera inversa, que hay que aclarar cuál es ese paso y cómo se da. Y por otro lado, la postura de Ricoeur no se encierra en un espiritualismo. No pensemos que Ricoeur está hablando del alma humana o del espíritu en un sentido trascendente, porque él no lo está haciendo desde allí. Él está también inquieto por saber si esa transición de un orden del discurso al otro se puede hacer o no. Pero sí quiere que tengamos claridad si estamos hablando de neuronas o si estamos hablando de la experiencia y la vivencia de mi cuerpo, de mi conciencia, de mis intenciones, de mis acciones o de mis normas morales. Ciertamente, cuando se me dice que tengo un cerebro, dice Ricoeur, no tenemos una vivencia correspondiente. Yo solo lo he aprendido a través de alguien o de los libros. Por eso el discurso para Ricoeur es un discurso que supone una apropiación, una pertenencia, un saber desde luego del cuerpo, y que a partir de allí nosotros tenemos exhortaciones éticas, exhortaciones normativas, jurídicas y políticas. Y eso es lo propio de su discurso fenomenológico. Mientras que el discurso del cerebro, él lo llama un discurso de distanciamiento, un discurso objetivado, que no necesariamente por ser expuesto con rigor, etcétera, directamente nos facilita a nosotros tener otro tipo de experiencias vividas. Changé también reconoce la dualidad de discursos. Su discurso es el de las células nerviosas, el de las conexiones sinápticas, el de la anatomía y la morfología del cerebro, pero también el de la modelización y la verificación y refutación de los procesos cognitivos, y esto lo considera él un punto de partida obligado. No se declara un fisicalista que diga que el lenguaje es la región frontal posterior de la corteza cerebral. Esa es una afirmación ontológica que él dice que él no suscribe. ¿Sí? El lenguaje es la región frontal posterior de la corteza cerebral. No. Él simplemente va a decir que el lenguaje moviliza dominios particulares de nuestro cerebro. Que desde luego hay inscripciones epigenéticas que se van consolidando en el cerebro y que se van adquiriendo a través de nuestra vida pasada de cada uno. Y una inscripción que se puede comunicar a otros, y que incluso se pueden establecer nexos entre las vivencias de unos individuos y otros. Pero él considera que los niveles superiores de estudio de la epigénesis, es decir, esta relación con el problema moral, con el problema ético, incluso con las posibilidades de comunicación de las vivencias, todavía es muy precario en neurobiología, pero que no por ello no van a prescindir de seguir haciendo investigaciones para ver si se pueden encontrar esos nexos en las configuraciones celulares de nuestro cerebro. Desde luego también está, se manifiesta un tanto escéptico como Ricoeur de una tercera vía complementaria. Él quiere mantenerse en una pretensión de universalidad del discurso neurobiológico y neurocientífico, sin que se entienda neurológico y neurocientífico como algo muy reductivo, porque como mencioné antes están las disciplinas cognitivas, las ciencias computacionales de la mente, está también la psicología experimental. Entonces, hasta dónde va la neurofisiología podría ser un problema. Cómo articula ella sus relaciones interdisciplinarias es todavía algo que no es muy claro, pero sí considera que ese eje va a permanecer en él y va a luchar un poco por esa unidad del discurso, en donde hasta cierto punto pues, los criterios neurofisiológicos, neurobiológicos sean los decisivos. Mientras que Ricoeur, desde luego, considera que nociones tales como la capacidad de actuar, no solo en el sentido aristotélico de la potencia o de las facultades del alma,
sino la capacidad en el sentido leibniziano de realizar actos reflexivos, de considerar cosas verdaderas, materiales o inmateriales, y de desarrollar también una autoconciencia del yo. Esas capacidades no se derivan directamente en términos causales de nuestros procesos epigenéticos cerebrales, sino que implican una especie de salto semántico o de discontinuidad mejor, en donde otro tipo de orden se instaura. Básicamente eso es lo que se hace en el primer capítulo del libro. Cada quien define sus premisas y desde dónde está hablando. Un primer punto de discusión es la relación cuerpo y espíritu, y como siempre es bueno aquí mantener un poco la forma de diálogo que se tiene. Riquet va a reconocer que hay discursos mixtos, tanto de filósofos como de científicos, discursos mixtos que se profesan de manera no crítica, y entonces nos previene de que hagamos esas amalgamas semánticas. Dice que podemos tener tolerancia y paciencia. Afirma que mi cerebro no piensa, pero mientras pienso, algo está sucediendo en mi cerebro, incluso cuando pienso en Dios. Entonces, no es que el cerebro piense, pero mientras yo pienso, el yo pesa, algo está sucediendo en mi cerebro, incluso cuando pienso en algo supuestamente inmaterial o supranatural, Dios. Él dice que de todos modos, así se puedan decir estas expresiones, hay que ser críticos y no entrar a afirmar una ontología monista materialista, porque lo considera bastante arriesgado. Distinguiendo Riquet lo psíquico de lo neural, sostiene que el discurso psíquico contiene lo neural, pero no a la inversa. Sostiene que la noción misma de lo neuronal es una construcción desde lo psíquico. Primera advertencia. Además, dice que hay que tener cuidado en afirmar la categoría de causalidad, por lo menos la noción de causalidad eficiente de Aristóteles, en la transición de lo neural a lo psicológico, y cuidarse de decir que lo neural causa lo psicológico y que lo neural psicológico causa lo cultural y que lo neural psicológico cultural causa la norma moral. Ojo con la categoría de causalidad, dice Riquet. ¿Cuál es su posición? Él dice que el cerebro es el sustrato del pensamiento, es un sustrato, y que el pensamiento indica que posee una estructura neuronal subyacente. Substrato es la relación amplia entre cuerpo-objeto con un cuerpo vivido, es la relación que él percibe entre el cerebro y lo mental. Obviamente no podemos pensar sin cerebro, obviamente no podemos configurar nuestra identidad si no hay una unidad cerebral, etc. Pero es solo un sustrato, ¿bien? Y el pensamiento indica que existe ese substrato. Y esos son dos aspectos de una correlación, en donde su constitución semántica y ontológica sigue siendo problemática, porque no hay una homogeneidad de discurso. No podemos aceptar ni una propuesta estrictamente fenomenológica que no hable de su correlación con la parte neurobiológica y la inversa. Changé objeta que el término sustrato es ambiguo y prefiere más bien que desde el punto de vista neurobiológico se considere que la neurobiología sí nos da en las conexiones neuronales el componente anatómico y a su vez el componente fisiológico, porque desde la neurología se habla de actividades eléctricas, de señales químicas. Y en tercer lugar, pues el sustrato es algo que evidentemente se refleja en lo mental y en la conducta. Hay acciones en el mundo y procesos reflexivos internos que de alguna manera
son un grado de complejidad de este tipo de desarrollo epigenético que tiene el ser humano. Entonces él propone que su discurso sobre lo que llamaría sustrato sí tendría esta ventaja semántica. Él precisa con otro investigador, Tolman, que el cerebro no es simplemente un registro de cuestiones que vienen de afuera, sino que también es un sistema proyectivo, espontáneo, y que las investigaciones neurofisiológicas se han adelantado mucho, especialmente cuando se examinan lesiones y enfermedades. Y es eso lo que les ha permitido tratar de investigar cómo acontece eso si no hubiese problemas cerebrales. Dicho de otra manera, el comportamiento normal, entre comillas, de nuestro cerebro, etcétera, todavía como que guarda un poco de ser verificado y realmente expuesto en términos epigenéticos. Ese es un terreno de investigación. Y solo lo que se sabe del funcionamiento del cerebro se ha obtenido a través de estas lesiones, por ejemplo, en el área de Broca, en los afectados por anosognosia, que no perciben el cuerpo propio, y desde luego que con otros elementos de observación, la resonancia magnética, en fin, experimentaciones electrofisiológicas e incluso toda esta problemática de los químicos y las drogas, pues nos están mostrando estas relaciones entre neurociencia, psicología, comportamiento social y cultural. Y están encaminando desde luego las reflexiones a esa dimensión. Riquet propone que la correlación entre estos dos discursos podría hacerse interpretando las nociones de organización y función. La organización nos daría la base neuronal en sus distintos niveles, el nivel de las neuronas, el nivel del funcionamiento semántico, el nivel de las conexiones entre las neuronas, su distribución en las áreas corticales, el funcionamiento global del cerebro y las funciones diferenciadas y jerárquicas que va adquiriendo el cerebro con ciertos cánones aceptados culturalmente, pero también con cánones de cientificidad. Entonces, ciertamente en el cerebro hay un centro de organización y un centro que además tiene una jerarquía y desempeña múltiples funciones. En consecuencia, para Riquet, la organización es el sustrato de la función y la función es solo el indicador de que existe una organización. Esa sería la correlación que él propone. Pero advierte que esa correlación entre lo neural y la experiencia vivida, existencial, integral, sigue siendo problemática, incluso dentro de las formalizaciones que han logrado las ciencias cognitivas. Bien. A su vez, Changé considera que su teoría es naturalista y que el propósito es naturalizar la intencionalidad para relacionarla con estados físicos internos del cerebro, incluso relacionar intercambios de significados, de representaciones y de acciones. Pero, evidentemente, Riquet dirá que una función no se reduce a un comportamiento observable y que el comportamiento humano implica relatos verbales entre interlocutores, experiencias ordinarias internas y externas, y las internas no son meramente introspección, como se llama generalmente. Nuestras experiencias están mediadas por el lenguaje, de experiencias comunicativas, de estructuras discursivas, de intenciones significativas. Es en medio del lenguaje que acontece la comprensión, que es el lema que Gadamer tiene para la hermenéutica. ¿Sí? El ser que se ha de comprender es lenguaje. No que todo sea lenguaje, no, sino que la comprensión solo es posible en medio de un lenguaje, en, por y dentro del lenguaje. Y desde el punto de vista de Riquet, el intercambio objetivado del cual habla Changé
no da cuenta directa de esta forma de proceder de la comprensión. Es más, la experiencia comunicativa, en otro texto, Ricoeur la denomina el milagro de compartir un mismo sentido. ¿Por qué un milagro? Porque es a través de un discurso que alguien comunica a otro que buscan una comprensión mutua. No obstante, siendo cerebros diferentes, con vivencias y experiencias diferentes, es posible compartir un mismo sentido. Entonces la comunicación de alguna manera es un partido en que alguien anota la posibilidad de compartir un sentido, pero es una dialéctica, porque también hay incomunicación, hay un trasfondo incomunicable, no solo entre sujeto y sujeto, sino también entre nosotros mismos. No todas nuestras dimensiones de vida interna han florecido en símbolos, en discursos, etc. Changé responde que la neurociencia explora la acción humana y que en cierto modo detecta no solo formas de deliberación, de eso que Ricoeur llama un tribunal interno de la razón, sino que también, evidentemente, desde la neurofisiología se muestra cuando la persona está diciendo mentiras o cuando está falsificando con su discurso o su comportamiento. Entonces, que tampoco es tan ajena a esa problemática. Hasta allí un poco el segundo capítulo sobre el espíritu y sobre lo que podríamos llamar también la materia o el cuerpo mejor. El tercer capítulo es el modelo neuronal a prueba de lo vivido. Allí Changé construye la hipótesis de un modelo de objeto mental. Esto todavía no es, por decirlo así, algo ya consagrado, verificado y consolidado, sino que es una propuesta que él hace. Voy a construirme un objeto mental en donde los aportes de los neurocientíficos se puedan integrar a la vida psíquica global de las personas e incluso se configuren como una neurobiología del sentido o como una física de la representación. Es una propuesta, es una hipótesis de trabajo. Él quiere elaborar una representación que codifique para un objeto un sentido natural, que codifique una significación que represente un estado de cosas interior o exterior. Y esa como que es su hipótesis de trabajo. Ricoeur acota que el modelo puede ser útil, pero que tendríamos que ser muy conscientes de sus limitaciones, porque una experiencia integral de una persona no necesariamente puede ser traducida en una modelización científica. Incluso eso que llama Spinoza la libre alegría, ¿sí? Con la que el mismo Changé rechaza las fuerzas sobrenaturales opresivas de la espiritualidad, eso incluso para Ricoeur, como veremos más adelante, no es algo que proceda exclusivamente de nuestra corporalidad, sino que tiene que ver con un espíritu mucho más libre. ¿Bien? Changé responde que su objeto mental representaría y determinaría funciones psíquicas que configurarían una sola entidad o substancia bajo dos discursos o discursos que pueden coincidir. Las emociones, el olvido, la memoria, la elección, la ética, la conciencia se relacionan en términos de funciones psicológicas y pueden ser conocidas a través de la neurobiología, pueden ser conocidas. Afirma que así como el individuo entra en contacto con el mundo y se somete a los mecanismos de la selección darwiniana, también este cerebro está interactuando con el mundo, con las demás personas, y neurobiológicamente se puede explicar cómo se va ajustando, cómo va innovando, cómo va recreando nuevos niveles de procedimiento, de acción del cerebro. El filósofo Ricoeur advierte que estas relaciones hasta ahora solo se han verificado para las enfermedades, pero que en la vida integral ordinaria y en las relaciones de las personas con los demás y con la sociedad todavía no se ha mostrado con rigor qué es lo que acontece. En ese sentido, no podemos confundir las desviaciones patológicas del cerebro
inmediatamente con desviaciones morales, con desviaciones éticas. Hay que guardar una distancia porque no van a significar lo mismo. Sin embargo, Changé responde con una especie de teoría del conocimiento neuronal de que desde su perspectiva todo es un proceso de construcción y reconstrucción de representaciones, que parte de sensaciones elementales, que pasa a elaborar percepciones, respuestas emotivas, las cuales tienen relaciones con procesos electroquímicos cerebrales, y poco a poco el sujeto, a través de estos mecanismos de construcción y reconstrucción, introduce categorías significativas acerca de sus relaciones con el mundo y con los demás. Para Ricoeur, todo este proceso que describe Changé siempre ha partido de la experiencia integral del mundo de la vida. Entonces nótese también un cambio de dirección. Desde el punto de vista neurobiológico se quiere dar hasta cierto punto una especie de ascenso de complejidad para que en virtud de los comportamientos de reorganización del cerebro podamos dar cuenta de cómo surgen las normas morales, culturales, políticas, jurídicas, etc. Y la observación de Ricoeur es la inversa. Nosotros primero presuponemos el mundo de la vida integral, el mundo ya vivido en la historia, el tratamiento espontáneo, cotidiano con los demás, y desde ahí eso nos ha llevado a buscar qué es lo que pasa en el cerebro. Y en consecuencia, valores, nociones de cultura, lenguajes, normas éticas que han sido primero vividas, nosotros estamos investigando si hay correlatos en el cerebro. Luego habría una especie de anterioridad, por lo menos epistemológica, que determinaría las investigaciones de carácter neurobiológico. Y sería de carácter experiencial. Y sería de carácter más experiencial. ¿Bien? Entonces un poco la experiencia histórica ha sido esa. Hemos creado tradiciones culturales. Solo en determinado momento las ciencias nos posibilitaron hacer estas investigaciones. Entonces también tenemos que combinar la otra dirección. ¿Bien? Entonces por eso él habla de que el punto de partida probablemente no sea el mismo. Y una fórmula de Ricoeur es muy interesante que tiene en varios textos, es que comprender ayuda a explicar más. Comprender mejor exige que hagamos mejores explicaciones. Comprender mejor ¿qué? El sentido, los valores, las normas, los flujos comunicativos, las interacciones sociales. Comprender el sentido y el valor de eso que acabo de mencionar exige que hagamos mejores explicaciones. ¿Sí? O sea, ve que en las explicaciones habría una especie de respaldo y justificación de la comprensión. Por decirlo de manera muy barata, nadie puede decir que 100 años de soledad es una obra sobre la Tercera Guerra Nuclear. No. ¿De dónde lo saca? ¿Dónde está en el texto? Eso es estrambótico. Entonces, no podemos que nuestras comprensiones sean tan gratuitas, tenemos que buscar explicaciones. Parte de esas explicaciones podrían ser neurofisiológicas. Y a su vez, explicar mejor nos debe permitir comprender mejor. Es un camino de ida y vuelta. Que haya una mejor neurofisiología, neurobiología, exige que nosotros también transformemos nuestra comprensión del sentido, de las normas, de los valores, de los mensajes, de las prácticas de la vida diaria. Esa es un poco su tesis, más de complementariedad y de ida y de vuelta. El neurobiólogo precisa lo que entiende por el objeto mental y nos da 3 características fundamentales. Es un modelo de alta complejidad, en donde las neuronas se comunican solamente mediante la sinapsis. Tenemos 100.000 millones de neuronas, por ahora, unidas cada una por unos 10.000 contactos discontinuos con otras células nerviosas, 10 a la 15, cerca de 500 millones por milímetro cúbico del cerebro, y que no es siquiera exactamente la misma complejidad que tiene un individuo con otro. Es más, no se están contando las combinatorias, sino la flexibilidad, sino que cuenta también la flexibilidad funcional de las conexiones y también su margen aleatorio.
Entonces, el objeto mental es altamente complejo. Reconoce que las grandes creaciones de la música, la literatura y el arte todavía no han sido explicadas en términos de las sinapsis cerebrales que están aconteciendo. Segundo, el objeto mental tiene una estructura neuronal determinante de las capacidades de nuestro cerebro para hacer representaciones y producir objetos mentales. Y que esa estructura da cuenta de las funciones y los rasgos invariables que pueden existir entre un individuo y otro. Estructura lo entiende como una configuración estable morfológica de neuronas y en sus conexiones, como también las que circulan a nivel eléctrico o químico. No es la noción de estructura del estructuralismo o de las matemáticas, sino es una organización morfológica estable de las neuronas y de sus conexiones eléctricas, químicas, etc. El cerebro, además, en esa estructura, tiene dos grandes principios: el paralelismo, en donde, por ejemplo, percibir lo que nos rodea a través de la visión implica analizar paralelamente forma, color, movimiento y distancia, pero a su vez también relacionar lo que se ve con lo que se siente, con lo que se huele, qué sé yo, y tener una cuestión global. Eso está en cierto modo ya garantizado desde la Gestalt, creo yo, y de pronto más atrás desde Aristóteles con lo que él llamaba el sentido común, como una percepción integral. Y por otro lado, el cerebro también opera con el principio de jerarquía, porque establece varios niveles de integración, de organización, que van de lo molecular a lo celular, de lo celular al circuito de las neuronas, y desde esos circuitos a dimensiones más complejas como lo psíquico, etc. Y un tercer rasgo del objeto mental es que éste realiza su actividad de manera espontánea, es decir, tiene capacidades proyectivas y anticipatorias y no simplemente está reaccionando a lo que viene de afuera. Ese tipo de funcionamiento permite engranar mis experiencias con las experiencias de los demás, como lo ha mostrado también la reflexión fenomenológica de Merleau-Ponty en torno al cuerpo, una percepción de los otros y del entorno. El filósofo Ricoeur dice que no se sabe en qué consiste ese paralelismo entre lo neuronal y lo psíquico, qué tipo de isomorfismo hay, si es un isomorfismo punto a punto, cosa bastante difícil de establecer, o si es punto a superficie, o si es un isomorfismo estructural entre lo neuronal y lo psíquico. En segundo lugar, él dice que la noción de estructura y función no puede limitarse a las neurociencias y que, sin negar que son operativas, cuando estamos hablando tenemos otros códigos como el fonético, el léxico, el semántico, el estilístico, el sintáctico. Además, las intenciones de declarar algo a alguien, el contexto interlocutivo y público de nuestra habla. Y en ese sentido no bastaría con las razones neurobiológicas para dar cuenta de este otro tipo de actividad. Es más, la noción de capacidad neural no da cuenta de lo que yo experimento y puedo decir cuando hablo en términos de yo soy capaz de amar, yo soy capaz de cambiar de actitud, yo soy capaz de narrar, o yo soy capaz de responder a algo que se imputa en mis acciones, a alguien que declara que yo he cometido X, Y o Z falta. Ahí el funcionamiento de esa ipseidad, como la llama Ricoeur, el funcionamiento de lo que él llama la atestación, el dar testimonio de sí mismo, no es algo que aún se pueda explicar desde una perspectiva neurobiológica. De nuevo, hay una constitución pragmática del mundo de la vida a un nivel prelingüístico. Hay formas de horizontes de sentido previas, como la anticipación, la previsión, que están funcionando en el mundo de la vida pragmática
antes de que hayamos introducido, él dice introducido, esas nociones en la investigación misma neurofisiológica. Entonces, eso es un asunto. Es más, declara una intérprete de este texto, que es Müller, Diana Müller, que Changé confunde la compleja combinatoria de sinapsis y conexiones neuronales con la significación humana. Confunde la función epigenética de las células con el surgimiento histórico de la innovación y con la apreciación valorativa de esa innovación en la historia. En el cuarto punto, la conciencia de uno mismo y conciencia de los otros, es un debate que tiene que ver fundamentalmente con, dice el científico, que lo que cuentan son las huellas mnémicas o mnemónicas y que esas huellas son las que dan cuenta de los fenómenos psíquicos del recuerdo, de la memoria, del olvido, y que esas marcas psíquicas pueden decirnos también o pueden haberse convertido en marcas éticas y morales, lo cual autoriza que podamos investigar también en esas huellas mnémicas que conservamos de la moral, de las normas, de las costumbres. Y eso acreditaría más bien su investigación antes que objetar o ser un elemento en contra de ella, ¿verdad? Tanto la noción de conciencia como de intencionalidad, él mismo Changé reconoce que a veces no son bien manejadas y que Riquet objeta, allí se usan hay anfibologías, hay ambigüedades en cómo se usan esas palabras, entre otras lleva a los problemas del famoso cerebro dividido, que fue una discusión que hubo también en neurofisiología y en psicología, de qué es lo que hace el cerebro derecho, la parte izquierda, qué sé yo, y entonces pareciera que hubiese como una dualidad allí. Es más, Riquet dice que la neurobiología no puede convertirse en una ciencia hegemónica desde la cual se definan los demás términos de las demás disciplinas, y que habría que examinar si hay unas pretensiones totalitarias allí o no. Changé se mantiene en sus dimensiones ya que hemos establecido. Él dice que si bien hay dificultades de hablar naturalizadamente de las dimensiones espirituales o de la conciencia o de la intencionalidad, él considera que es preferible no seguir hablando ni de intencionalidad, ni de conciencia, ni de espíritu, ni de religión, ¿verdad?, sino tratar de codificar esto en las representaciones de carácter neurobiológico, con el fin de mantenerse un poco en su asunto. Riquet, a su vez, advierte que él no está proponiendo un espiritualismo y mucho menos de carácter religioso, que lo espiritual en Riquet se identifica con lo que se llama lo mental. Incluso en la filosofía analítica reciente, lo mental tiene que ver con la intencionalidad. Aquí la palabra intencionalidad no solo connota acción voluntaria, ¿sí?, lo que yo decido hacer de manera premeditada, por decirlo así. No, la intencionalidad es una relación de apertura a, de referencia a, que tiene nuestra conciencia. Nuestra conciencia está abierta a otras cosas, siempre es conciencia de, ¿sí? Como afectivo. También afectivo, emotivo, sensible. Nuestra conciencia no es simplemente algo condenado a nuestra autopresencia de nosotros mismos. Siempre es conciencia de, está abierta a los otros, al entorno, en fin. Siempre tiende hacia, que es literalmente la expresión. Un estado de la mente que se dirige a otro. Que se dirige a otra cosa. No es simplemente la intencionalidad voluntaria, como dicen los abogados, hecho con premeditación, alevosía y ventaja. No. Bueno, por otro lado, la significación, la comunicabilidad, la comprensión mutua son asuntos que incluso en la filosofía analítica del lenguaje refieren a la palabra mental, para no usar la palabra espíritu. Pero también, cuando él habla de espíritu, se está refiriendo a lo que en el medioevo se llamaba los trascendentales, que son como nociones universales. ¿Cuáles son? Ser, verdad, realidad, belleza, bien.
que los medievales llamaban que eran nociones trascendentales, universales, como si nuestra forma humana no pudiese vivir sin referencia a una noción de verdad, del bien, de lo justo, de lo bello. Pero también trascendental tiene que ver con lo que Kant denominó los a prioris, desde donde se regula el conocimiento, la acción, el sentimiento. Entonces la palabra trascendental ciertamente no es una apelación a algo trascendente, a algo que está fuera de la naturaleza. Trascendental implica universalidad y a prioridad, pero no un ser que está por fuera, es decir, no es algo trascendente. Y también incluye Ricoeur, dentro de la significación de espíritu, un nivel místico que está presente en la experiencia integral de los seres humanos en el mundo. Y que Changé identifica con el conatus de Spinoza y que se da en el esfuerzo alegre, entre otras, del creador artístico. Y que, como veremos, Ricoeur reconoce que tendría esa dimensión, pero no admitiría que sería una función estrictamente cerebral, sino que hay una libertad y esa libertad hay que asumirla en un sentido radical. Es más, Changé le propone a Ricoeur que escriban o reescriban la ética de Spinoza para el 2500, que hagan una ética teniendo en cuenta toda esta propuesta de la neurobiología. Bueno, de nuevo es una discusión muy respetuosa y a su vez desafiante, que deja mucho que pensar y que no podemos sancionar con los términos materialismo, espiritualismo, fisicalismo, positivismo. Creo que ellos están buscando juntos formas de integración. Hasta aquí vendría como una parte de gran acento epistemológico en la obra y los capítulos siguientes ya tendrían que ver con la reflexión más práctica, con el problema ético y moral. El capítulo quinto, los orígenes de la moral, el sexto, que fue el que pusimos un poco como orientación de la reflexión para hoy, y finalmente uno sobre el problema de la ética universal y los conflictos culturales. Brevemente, ¿cuáles son las bases biológicas de un comportamiento ético del ser humano? Para Changé hay predisposiciones neuronales para un juicio moral y esto se puede establecer a través de un análisis de la evolución de las especies, pero también a través de la neurobiología actual. Dicho de otra manera, si el mundo humano, esta es la posición de Changé, surge de un proceso de selección natural sin finalidad, un proceso de selección natural aleatorio, oportunista, basado en éxitos reproductivos, eso tiene que afectar a las creencias y desde luego tiene que afectar el dominio de la ética. Por eso dice que no debe haber antropocentrismos y tampoco esencialismos que nos digan que son los designios divinos los que están operando acá. Ricoeur reconoce, el filósofo, que hay una evolución sin finalidad, pero argumenta que solo con una mirada retrospectiva podemos decir que todo converge hacia el hombre. En otras palabras, que el problema del sentido y del valor, que son fundamento de la ética, son cosas que el hombre mismo ha propuesto y que si la naturaleza misma no sabe a dónde va, dice literalmente, a nosotros incumbe la responsabilidad de introducir en ella un poco de orden. Y ese orden es la normatividad propia de la moralidad que va más allá de la descripción de los hechos evolutivos. Y ahí está un poco la diferencia. Changé dice que la selección natural no es un mecanismo completamente perverso, porque también en ella podemos demostrar vínculos de simpatía, como Adam Smith y Hume y Darwin dijeron que el comportamiento moral nace de la necesidad de afianzamiento de los instintos sociales y que eso nos predispone a vivir según reglas y a vivir no buscando siempre la satisfacción egoísta inmediata, y que esa ya es una disposición biológica. Es más, posiblemente lo que se llama la regla de oro, de hacer a los demás lo que uno quiere que hagan con uno mismo, es parte de la evolución de la conducta
biológica en términos morales. Aunque Changé desde luego critica la teoría del gen egoísta de Dawkins. Ricoeur hace de nuevo su objeción, y es que es desde nuestra regla de oro que nosotros retrospectivamente hemos ido a buscar orígenes en la evolución, y por ello metodológicamente habría que contar primero con ese mundo de la vida vivido y con las vivencias morales vividas para después ver sus correlatos en qué es lo que acontece a nivel neurobiológico. Él objeta que se pueda expresar, como dice Changé, la proposición, el cerebro evalúa, porque él considera que la evaluación implica confrontación de lo mejor con lo menos bueno, y que la primera estructura de moralidad implica evaluaciones importantes, como ha insistido Charles Taylor en Las fuentes del yo, y unas evaluaciones que suponen una deliberación espontánea y en términos kantianos libre y autónoma. Para Changé, la deliberación es un proceso epigenético. Allí, las mismas células nos disponen a simular acciones virtuales, a evaluar objetos mentales en referencia a un mundo exterior o a uno mismo, o comparando recuerdos de experiencias anteriores, y eso permite también aplicarlo a las reglas morales y a las convenciones sociales que ya hemos interiorizado. Las evaluaciones morales tendrían como un equivalente en términos de procesos de simulación y de comparación en las dinámicas celulares. Se ha mostrado que con distintas lesiones cerebrales, los sujetos son incapaces de tomar decisiones y de obtener sus beneficios inmediatos. Para Ricoeur, el ser humano sabe del comportamiento moral a través de los humanistas y los moralistas y no por los neurocientíficos. Muestra que a Spinoza hay que leerlo completo, involucrando la parte quinta de la ética y todos los temas de la libertad, la parte cuarta en donde Spinoza se refiere al hombre libre. Él cita un hombre libre en nada piensa menos que también en la parte cuarta dice: el hombre conducido por la razón es más libre viviendo en la ciudad según el decreto común que en soledad, donde no se obedece más que a sí mismo. Según Ricoeur, aquí encontramos un suplemento de la finalidad incontrolable en la naturaleza orgánica y una otra manera de entender la ética de Spinoza. Changé replica con la ética de Spinoza también que en la parte segunda Spinoza dice: los hombres juzgan las cosas según la disposición de su cerebro. Es más, dice en la parte cuarta: juzgamos que un objeto está bien porque nos aplicamos a él, lo queremos, lo perseguimos y lo deseamos, y no por una finalidad. Es más, dice Changé, nuestro cerebro dispondría de manera epigenética también las capacidades de innovación ética de selección y transmisión de las normas de vida moral. Ricoeur responde que una cosa es el libro segundo, en donde se está hablando de las pasiones, otra cosa es la parte cuarta de la ética y la parte quinta, en donde la razón y la libertad constituyen el momento decisivo de la ética. Y allí, desde luego, el hombre libre se abstiene de toda finalidad. Ricoeur insiste entonces en que la idea de norma es inseparable de la idea de un hombre capaz de ponerse a sí mismo como libertad, porque esa es una condición existencial de la norma. Y esa norma es inteligible, como también lo hizo ver Kant. Inteligibilidad y condición existencial son constitutivas de esa norma moral. Es más, él habla de que otro tipo de filósofos como Hans Jonas, Goldstein, von Westphal han insistido a su manera, obviamente Ricoeur tiene observaciones sobre ellos, pero dice que ellos han insistido en proceder de manera regresiva a partir de la pregunta que suscita el carácter humano del hombre para después hacer la observación biológica. Sin que la pregunta moral no hubiese aparecido primero,
no estaríamos buscando ahora las líneas de la descendencia moral en términos epigenéticos. Este tipo de presuposición estructura el entorno y, desde luego, al ser vivo, lo dota de una predisposición, pero no de una determinación. Y reconoce que en la visión darwiniana cuenta la supervivencia de la especie, la población como tal, pero no se da cuenta de cómo se comportan los individuos mismos. Y en el ámbito de la ética y de la moral, la responsabilidad también tiene que ver para consigo mismo y la libertad individual pues también cuenta. En ese sentido no puede meterse en el mismo cajón. El capítulo 6, el deseo y la norma. En este capítulo ambos exploran las disposiciones naturales y su relación con las normas éticas. Riquet afirma que hay una distancia y discordancia entre la ausencia de un orden visible en la naturaleza viva y la instancia de coordinación de un orden pacífico entre los seres humanos. Hay un hiato entre la pérdida de la arrogancia, el desarrollo epigenético de la invención y la audacia del saber, y la audacia también del pensar por uno mismo, como decía Kant. Si bien la noción de disposición neurobiológica ayuda en esta transición, la noción principal para Riquet es la de la antropología de un hombre capaz, la de la antropología de la convicción íntima de la atestación, la de la confianza, la de la convicción de un yo que puede hacer esto o aquello. Por eso la normatividad moral supone un desarrollo mayor de la noción de evaluación epigenética. Changé entra en una amalgama semántica, según Riquet, pide precisar el término orígenes, porque para él mezcla descendencia con justificación, entre otras justificación de creencias a nivel teológico. Riquet precisa que él se está refiriendo con la palabra orígenes a Kant, al a priori normativo del imperativo categórico, pero también al dominio del deseo que nos ha hablado ya desde antes Aristóteles, y a la deliberación aristotélica de la prudencia, de la preferencia razonada, en donde Aristóteles reconoce razones, pero también reconoce el poder de la órexis y el poder del deseo, y que tratamos de establecer un equilibrio entre las dos. Quien obra moralmente no solo obra por la razón, sino que encuentra una cierta satisfacción obrando así, y un cierto placer. Y que no está apelando en esta noción de orígenes a ningún creacionismo fundamentalista de ciertos norteamericanos. Para él, la palabra fundamento, precisa Riquet, es una base material, pero también significa justificación. Y en este segundo sentido es una categoría bien diferente de lo que se denomina acá simplemente una evaluación epigenética. Changé dice que ha habido etólogos como Blair, como Lawrence, que han investigado las emociones naturales, morales, simpatía, empatía, remordimiento, culpabilidad, que tienen una base cerebral. Pero, para Riquet, sin desconocer esta dimensión, la normatividad da un paso más allá, realiza una sinergia con los deseos, y que otro problema sería analizar, por ejemplo, el mal y la propensión a la violencia, en donde vemos una especie de suspensión de esa conexión óptima entre lo normativo y lo biológico. Esas conexiones tampoco son tan felices como las propone Changé. Al considerar el problema del mal, la propensión a la violencia, como que lo normativo y lo biológico no encajan en relación. Para Changé, de nuevo, su posición implica que la selección y la jerarquía de combinaciones favorables supone bases biológicas de las reglas morales. Propone que el criterio de supervivencia y de la lucha por la vida es una muestra de ello. Que el principio del placer y evitar el dolor que encontramos también en los animales sería una prueba de que allí hay una moralidad con una base estrictamente biológica. Incluso la sociabilidad y lo que llamamos la humanidad. Eso ha sido generado de alguna manera desde nuestras propias capacidades biológicas. Para Riquet, la sobrevivencia también es una norma moral,
El deseo comporta evaluaciones implícitas con respecto a lo doloroso y a lo placentero. Pero el problema del valor tiene que ver con la legitimidad, con la validación, y eso supone una discontinuidad fundamental. Entonces nosotros no solo valoramos entre lo que es placentero y doloroso, el valor tiene que ser un nivel superior que implique una elección razonable y un tipo de discontinuidad que se pueda validar y legitimar. A su vez, Riquet resume un poco su texto sí mismo como otro en la parte ética en algo que él ha denominado la pequeña ética. Dice una frasecita muy bonita que propone como eslogan, dice: nuestra idea de moral y de ética es pretender vivir o procurar vivir una vida buena, en el sentido de Aristóteles, una vida de bienes, de satisfacciones, también de placeres correspondientes, vivir una vida buena con y por los otros. Ahí está la dimensión universalizante de la ética de Kant, pero también está la dimensión intersubjetiva, está también la dimensión de reconocimiento de los otros a través de Levinas, con y por los otros, en medio de instituciones justas, porque tampoco la ética termina en sí misma, sino que se proyecta en la política. La ética exige también ascender al ámbito de qué es el bien común y qué es la felicidad de la especie. Entonces, pretender una vida buena con y por los otros en medio de instituciones justas, uno podría agregar otras cosas, y él lucha por el reconocimiento, que es otro tema muy querido de Riquet, pero bueno. Él dice que todo esto no es posible pensarse sin una noción de convicciones bien sopesadas, convicciones que operan junto con otras convicciones de carácter histórico, personal, social, convicciones que han superado pruebas críticas, convicciones que tratan de articularse entre lo universal, lo histórico y lo particular. La convicción para Riquet es una adhesión del espíritu a lo que tiene por verdadero, bueno y justo. Changé resume su posición diciendo, y aquí cito: el cerebro del hombre adulto puede considerarse como el resultado de al menos 4 evoluciones ensambladas y sujetas cada una a su variedad aleatoria. La evolución de las especies durante los tiempos paleontológicos y sus consecuencias sobre nuestra constitución genética. La evolución individual por la epigénesis de las conexiones neuronales que concurren en el desarrollo del individuo. La evolución cultural, también epigenética, extracerebral, que comprende desde la temporalidad psicológica hasta la memoria milenaria. Y por último, la evolución del pensamiento personal, igualmente epigenética, que se produce en la temporalidad psicológica y moviliza la memoria individual y cultural, cognitiva y emocional. Es más, Changé ve con buenos ojos el proyecto teórico de Johnson Laird de construir un autómata con un conjunto jerárquico de conciencia, entendiendo por esta la propiedad de una clase particular de algoritmos, e incluso de construir una filogénesis de los autómatas. Entonces lleva ya su propuesta a problemas que hoy sabemos se refieren al ámbito de lo post y lo transhumano, y que ustedes también tienen aquí en su seminario como objeto de discusión. Riquet reprocha una vez más la unidad metodológica que pretenden las neurociencias e insiste en que la dimensión ética supone más bien una experiencia compartida integral. La ética no es una provincia de las ciencias neurobiológicas. La ética no está en continuidad con las disciplinas neurobiológicas. Una fenomenología de la experiencia moral implica que lo biológico es solo un nivel. Los principios de justificación moral no pueden coincidir con las fuerzas de la motivación disposicional, sino que reclaman una articulación creativa y productiva. Mientras que para Changé, la reflexión ética solo viene a confirmar a posteriori una normatividad inherente en la naturaleza. Para Riquet, la universalidad de la ética no proviene de la neurociencia, sino que es una apuesta a construir, a través de un diálogo democrático de justificaciones, así existan perspectivas diferentes de cómo se hace la discusión pública en torno a las cuestiones éticas.
Por brevedad, dejo de lado un poco la ética universal y los conflictos culturales, pero ya sabemos más o menos de cuál sería la forma de razonamiento, un nivel epigenético superior para Changé, mientras que para Riquer es un asunto de orden mucho más político y ético, de deliberación democrática. ¿Qué tipo de sociedad en paz queremos? ¿De sociedad justa queremos o no? No es algo que se pueda derivar tan rápidamente de lo neurofisiológico. Obviamente, al proponerlo tenemos que tener en cuenta el conocimiento neurofisiológico. Un balance crítico que recojo y también hago desde mi perspectiva de Sanguinetti, de Miller, en fin, es no desconocer problemas epistemológicos específicos, y esto nos previene de hacer reproches muy generales y de acoger visiones preestablecidas. De este diálogo podemos sacar esa conclusión. Quedémonos en problemas epistemológicos específicos, ¿sí? Pero no vayamos a hacer prejuicios o a reproches muy generales entre una perspectiva científica y una filosófica. Para Riquer queda claro que hablar de lo psíquico y de la ética sin presuponer la dimensión humana, las experiencias intersubjetivas, la libertad existencial es decisivo. La aproximación de los neurocientíficos siempre presupone la experiencia vivida integral en que una fenomenología se inscribe. A su vez queda clara la posición de Changé de un universalismo neurobiológico que cuenta con la ayuda de un pensamiento interdisciplinario. Quizás Changé saca a veces conclusiones traspoladas acríticamente en campos diversos desde la neurociencia estricta y demerita así el prestigio de los saberes objetivos. El lenguaje psicológico es un lugar en que suceden estas mezclas semánticas que ojalá no se dieran. Riquer, con su noción de substrato, precisa el alcance y limitaciones de la neurobiología. Invita a examinar las consecuencias políticas y no solo éticas del pretendido universalismo de Changé. ¿Qué sería una neurobiología como ciencia dominante en términos políticos? Habría una gran sospecha. A mi entender, los condicionamientos extrínsecos de la neurobiología a la moral, digo yo, de la ética y la política, no pueden ser reemplazados por los principios fundamentales de las disciplinas neurobiológicas. No son condicionamientos intrínsecos de la ética. El espíritu no está condicionado intrínsecamente por lo material o por el residuo empírico, diría un pensador que conozco un poco, Bernard Lonergan. Ello no impide que reconozcamos los aportes indispensables de la neurobiología para ayudar a entender los problemas como el mal, la violencia y los problemas psicológicos y morales. También desde Lonergan un giro hacia la exigencia metódica y el campo heurístico normativo de lo que él llama la interioridad humana permite superar el debate en el mero terreno logicista y algorítmico en la configuración de lo existencial e históricamente humano. Hay que ascender a un nivel superior más allá de los elementos lógicos y algorítmicos. La perspectiva de Riquer quizá adolece de ser implícitamente una formulación de su convicción judeocristiana, y eso se lo sacan a Riquer no solo Changé, sino todo el que debate con él, dado que él es de alguna manera un protestante, ¿sí? Pero cree en el amor redentor y en el factor reparador del amor. Entonces todo el mundo dice, no, usted está defendiendo la Biblia, no sé qué. Para Riquer, la autotrascendencia moral y espiritual, pese a que es fragmentaria, no es total, reconoce su fragmentariedad, manifiesta una discontinuidad con respecto al sustrato neurobiológico. Changé, en su naturalismo radical, con toda la voluntad de coherencia y consistencia con la que se quiere mantener en todos sus proyectos, que algunos de ellos son solo posibles por ahora, no rebate o no sabe afrontar bien problemas como el mal, el problema del poder político, el problema de la verdad, el problema de la libertad, el problema de qué es realidad, qué es el ser, que reclaman puntos de vista superiores a las neurociencias y a algunas de las disciplinas asociadas a la neurociencia. Y habrá que reconocer también un poco ese tipo de limitaciones. El texto cierra con una fuga, la llaman ellos, no sé si alcancen a leer allí, quiero retomarla, y ambos la suscriben. Dice, un diálogo sobre la voz humana, esa interpretación de órgano que imita el timbre de la voz, retiene la melodía del canto y provoca la ensoñación general más allá de la palabra, nunca llegará a agotar la discusión ideológica sobre las relaciones de la ciencia y de la ética. No puede plegarse sobre sí misma,
Si da qué pensar, habrá conseguido su objetivo. Junto a una historia del pensamiento filosófico excepcionalmente rica, junto a los múltiples testimonios de la experiencia de los hombres y de su sabiduría, la reflexión sobre las neurociencias sigue siendo muy fragmentaria. Además de imperfectas, las tentativas de síntesis de esos saberes en constante evolución son escasas, aunque no contribuya más que a suscitar una mayor reflexión en el contexto de un intercambio sincero entre las ciencias biológicas y las ciencias del hombre y de la sociedad. Este diálogo habrá desempeñado una función: suscitar una mayor reflexión, pero además alertar. Los conflictos que padece nuestro planeta no tienen ciertamente una sola causa: rivalidades económicas, relaciones de fuerzas entre poderes políticos, sometimiento a mercados cada vez mundializados. Pero los conflictos entre culturas, la impenetrabilidad y la incompatibilidad aparente de las doctrinas morales, filosóficas y religiosas, parecen poner constantemente en tela de juicio la existencia misma y la perpetuación de una sociedad justa y estable, constituida por ciudadanos libres e iguales. Salvo que, en lugar de enfrentarse físicamente, los miembros en oposición aceptan reconsiderar la enseñanza de las distintas sabidurías humanas a fin de construir un proyecto común, un proyecto de paz, de civilización universal, libre y justo, de forma